La crisis energética de Moscú está creciendo día a día. Está haciendo grandes esfuerzos para llenar el vacío creado por las refinerías de petróleo que Ucrania ha estado atacando durante semanas. Las personas en grandes asentamientos como Moscú, Smolensk y Saratov ahora solo pueden comprar 10 litros de gasolina por día. Esta situación está comenzando a poner a prueba la paciencia del pueblo ruso. Sin embargo, los intentos de Vladimir Putin por remediar la situación siguen fracasando. Como último recurso para resolver la crisis de combustible, Putin depositó su confianza en Alexander Lukashenko. Pero una vez más, las montañas en las que Putin confiaba estaban cubiertas de nieve. El último tren de combustible de esperanza que partió del aliado de Rusia, Bielorrusia, nunca llegó a su destino. En un simple cruce de nivel cerca de Smolensk, chocó con un camión y junto con los millones de litros de gasolina que transportaba, se convirtió en una enorme bola de fuego. Este desastre no es solo la pérdida de 12 vagones cisterna y su valiosa carga, es prueba de que la máquina de guerra de Putin ya no puede sostenerse, que ni siquiera puede realizar las funciones logísticas más básicas y que la creciente rebelión del pueblo ruso, hambriento de combustible, se ha vuelto aún más mortal que los misiles ucranianos. El intento de los medios estatales rusos de presentar el incidente como una simple colisión de camión en un cruce a nivel y afirmar que no hubo víctimas no puede ocultar lo vergonzosa que es la verdad. Esto puede ser un accidente, pero las condiciones que llevaron a este accidente muestran que el sistema estatal ruso en su conjunto se ha colapsado. Por encima de todo, este accidente es un doloroso testimonio de la descuidada y colapsante infraestructura doméstica rusa, que ha sido privada de recursos debido a la guerra. ¿Cómo se puede explicar que la línea ferroviaria Minsk-Smolensk-Moscú, que tiene tanta importancia estratégica militar en tiempos de guerra, carezca incluso de las medidas de seguridad más básicas? Ya sea por un sistema de señalización de paso a nivel defectuoso, la ausencia de barreras de seguridad o la negligencia de los funcionarios, este incidente demuestra que el Estado es incapaz de cumplir incluso su función más básica. El Kremlin puede enviar misiles hipersónicos a Ucrania, pero no puede hacer pasar de manera segura el tren que transporta el combustible para esos misiles a través de un simple paso a nivel en su propio territorio. Esto es un signo de completa incompetencia para un Estado moderno. En segundo lugar, este incidente ha expuesto lo frágil que es el sistema logístico de Rusia y cuán dependiente es de una sola ruta. Este accidente en Smolensk cerró la principal línea ferroviaria entre Bielorrusia y Rusia durante horas, incluso días. Esto detuvo no solo los envíos de combustible, sino también todos los envíos militares y civiles que pasaban por esa línea. Esto ha demostrado dolorosamente que el corredor logístico occidental de Rusia depende casi por completo de un solo país, a saber, Bielorrusia, y que incluso la más mínima interrupción en esta línea, ya sea debido a un accidente o a un futuro sabotaje partisano, podría paralizar la capacidad de suministro de todo el frente. En tercer lugar está el costo militar del combustible perdido. Más de 12 vagones cisterna descarrilados significan cientos de toneladas o millones de litros de gasolina. Esta cantidad significa que miles de vehículos militares, tanques, transportes blindados de personal y camiones de suministro en el frente estarán inmovilizados durante días, quizás semanas. Para un ejército que ya sufre de escasez de combustible, esto es un desastre operativo. Presenta a las fuerzas ucranianas una oportunidad invaluable para lanzar nuevas ofensivas mientras su enemigo ha perdido su movilidad. Para entender por qué este tren es una última esperanza, necesitamos recordar los eventos de los últimos meses. Ucrania ha hecho un cambio revolucionario en su estrategia de guerra, apuntando a la mayor fortaleza de Rusia y al mismo tiempo a su mayor debilidad, su infraestructura energética. Con una serie de exitosos ataques de drones de largo alcance, más del 17% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia fue destruida o gravemente dañada. Esto no fue solo un daño industrial, fue una daga al corazón de la economía rusa. El resultado de estos ataques fue una crisis de combustible sin precedentes dentro del país. Rusia, que una vez fue un exportador de energía al mundo, se volvió incapaz de suministrar gasolina y diésel a su propio pueblo y ejército. El gobierno se vio obligado a prohibir completamente las exportaciones de gasolina hasta marzo de 2026 para controlar la situación, pero incluso esto no fue suficiente. Desde Crimea hasta Rostov, en todas las regiones cercanas al Frente Sur, comenzaron a formarse colas de kilómetros de largo en las estaciones de servicio. Los precios se dispararon. El sector agrícola no pudo encontrar el diésel necesario para la cosecha, mientras que las empresas de logística cancelaron sus envíos. Lo más crítico, los tanques, vehículos blindados y camiones de suministro en el frente enfrentaron el riesgo de perder su movilidad. Fue en este momento de desesperación que Putin se vio obligado a llamar a la puerta de su pequeño aliado, Bielorrusia, al que normalmente subsidia económicamente.
Esta fue una situación humillante para un país que afirma ser una superpotencia. Se le pidió a Lukashenko que realizara entregas de combustible de emergencia para abastecer el frente norte de Rusia y centros logísticos críticos como Smolensk. Ese tren ardiendo en Smolensk era la encarnación misma de este humillante llamado de ayuda, este salvavidas. Este tren llevaba no solo combustible, sino también las menguantes esperanzas del Kremlin. Otra consecuencia de este desastre, al menos tan significativa como el daño material, es el duro golpe que asestó a la propaganda de Putin de que todo está bajo control. Este incidente contiene todos los elementos necesarios para un montaje de vergüenza. Por un lado están las imágenes de Putin y sus generales en esas grandiosas salas de reuniones doradas hablando sobre el poder de Rusia, su invencibilidad y su capacidad para superar cualquier desafío. Por otro lado, las llamas infernales en Smolensk, los vagones convertidos en pilas de metal fundido, el humo negro tóxico cubriendo el cielo y las imágenes de bomberos impotentes tratando de extinguir las llamas. Esta es la humillación de una superpotencia obligada a suplicar por combustible a su pequeño vecino en su momento más crítico. Esta es la tragedia de esa ayuda fraternal que no logra llegar a su destino, destruida por su propia incompetencia y decadencia. Y lo más importante, esta es la prueba de que el régimen ni siquiera puede cumplir sus funciones más básicas, que ni siquiera puede cumplir con sus responsabilidades más fundamentales hacia su propio pueblo y su propio ejército. La última esperanza de Putin fue destruida por un camionero en un paso a nivel roto. La propaganda misma se quemó y se convirtió en cenizas esa noche en Smolensk. Los efectos de este accidente en Smolensk se sentirán en los próximos días y semanas, tanto en las líneas del frente como dentro de Rusia misma, como una reacción en cadena. Para las tropas rusas en el frente, esto significa que la ya existente escasez de combustible se profundizará y el ritmo operativo se detendrá por completo. Los comandantes se verán obligados a ordenar a las tripulaciones de tanques y vehículos blindados que conserven combustible y eviten movimientos innecesarios. Esto significa que un ejército perderá completamente su iniciativa, convirtiéndose en un objetivo estático e indefenso. Para la población civil dentro de Rusia, este desastre aumentará aún más los temores de que el combustible comience a ser racionado. Las colas en las estaciones de servicio se alargarán y los precios en el mercado negro se dispararán. Esta situación aumentará aún más la ira y la frustración del público con el régimen. También hay un ciclo entre los datos del mercado y el comportamiento sobre el terreno. Las cuotas y las colas refuerzan el reflejo del consumidor de medio tanque. Los conductores, que normalmente llenan el tanque cada 2 días, llegan a la gasolinera antes y con más frecuencia, preocupados de que no encuentren combustible. Esto infla la demanda horaria de la estación. Si se observa un nuevo aumento en los precios al por mayor al mismo tiempo, el próximo envío de la estación será más caro. Si no se puede mantener el margen minorista, las ventas se reducirán o los precios subirán. En resumen, los choques de oferta y demanda se amplifican mutuamente. La forma de romper este ciclo vicioso es reducir permanentemente las interrupciones en el lado de la oferta o enviar señales de confianza que contrarresten el comportamiento de pánico en el lado de la demanda. Sin embargo, mientras el ritmo de ataques de Ucrania continúe, el efecto de las señales de confianza será limitado. En el frente de políticas, la autoridad de competencia y las reglas de la bolsa de valores son un tema tan importante como las normas de ventas en bolsa y los parámetros de amortiguación. A partir de mediados de agosto, los ajustes técnicos a las reglas de negociación del mercado y las reuniones institucionales cobraron protagonismo. Esto por sí solo no reduce los precios. Sin embargo, reduce la volatilidad excesiva y limita el margen para el comportamiento especulativo. El cierre simultáneo de instalaciones de producción central como Kosi y Ryazan durante más de 2 semanas, junto con el AI-92 alcanzando un nuevo pico en Spimex, un retraso de 5 a 7 días en la ola de aumentos de precios al por menor, la visible reducción en rutas y cambios en las líneas de distribución internas de Moscú debido a la disponibilidad de combustible y la logística. Y finalmente, señales oficiales de apoyo a la importación o asignación extraordinaria. Si 3 de estos 4 ocurren simultáneamente, se puede asumir que la crisis del combustible ha empeorado. Ahora, respondamos a la pregunta: ¿dónde aprieta esto a los otros engranajes de la economía desde una perspectiva más amplia? Los precios de la gasolina y el diésel tienen un fuerte efecto multiplicador en el costo de vida a través de los costos de los alimentos y la logística en Rusia, al igual que en países como Turquía o la Unión Europea. Durante la temporada de cosecha en áreas rurales, las restricciones de diésel ralentizan el ritmo de camiones y cosechadoras. En las ciudades, los retrasos en las redes de distribución aumentan la inflación percibida. Incluso si los consumidores no van directamente a la gasolinera, sienten la prima del combustible en el mercado y en el transporte. La permanencia de esta prima aumenta la carga sobre el presupuesto.
A medida que aumenta la presión presupuestaria, pueden ser necesarios ahorros o ajustes fiscales en otras áreas. Por eso es crucial ver la crisis del combustible no solo como un problema energético, sino también como un problema de política fiscal. Por esta razón, los efectos del accidente de tren en Smolensk no se limitaron a la trágica imagen que iluminó el cielo en ese momento. Esas llamas fueron el comienzo de un desastre de múltiples capas que se sentiría como una reacción en cadena en los días y semanas siguientes, tanto en las líneas del frente en Ucrania como en cada hogar dentro de la propia Rusia. Cuando la noticia del desastre llegó a las líneas del frente a través de canales de radio encriptados y grupos de Telegram, su impacto fue mucho más devastador y duradero que la explosión de un proyectil de cañón. Ese tren ardiendo en Smolensk no solo transportaba millones de litros de gasolina, también llevaba las últimas esperanzas de decenas de miles de soldados rusos esperando en las trincheras en el frente norte de Ucrania a lo largo de las líneas de Kupiansk y Lyman. Imagina al comandante de un batallón de tanques ruso en ese frente la mañana después del accidente. Durante meses había estado luchando con esa escasez crónica de combustible que limitaba la movilidad de su unidad y retrasaba las operaciones. Tanques, transportes blindados de personal, camiones de suministro, todos intentaban sobrevivir con las últimas gotas de diésel en sus tanques. Y esa mañana, esa breve y fría orden del cuartel general destruye todos los planes, todas las esperanzas. El consumo de combustible en todas las unidades se reducirá al mínimo. Los motores no se encenderán excepto en casos de ataque obligatorio o reubicación hasta nuevo aviso. ¿Qué significa esta simple orden militar en la realidad sobre el terreno? Significa que esos tanques ya no son armas ofensivas. Se han convertido en ataúdes de metal estáticos inmovilizados en sus orugas. Cuando son detectados por un UAV ucraniano, no tienen posibilidad de sobrevivir cambiando de posición. Cuando una unidad de infantería ucraniana intenta flanquearlos, han perdido la capacidad de maniobrar contra ella. Esto significa que los obuses autopropulsados y los sistemas de lanzacohetes múltiples como el Grad, que forman la columna vertebral del poder de artillería del ejército ruso, están silenciados. La mayor ventaja de estos sistemas es que pueden reubicarse rápidamente después de disparar para escapar del fuego de contrabatería enemigo. Sin combustible, esta movilidad se pierde. Cada vez que disparan, cavan sus propias tumbas al convertirse en objetivos fijos para los sistemas de ataque de precisión de Ucrania. Esto significa que la logística se ha detenido por completo. Los camiones Ural y Kamaz que transportan municiones, comida, agua y suministros médicos a los soldados en el frente no pueden moverse sin combustible en sus tanques. Esto significa que los soldados en las trincheras deben luchar no solo contra el enemigo, sino también contra el hambre y la sed. Y quizás la consecuencia más trágica es que la evacuación de los heridos se vuelve imposible. Los vehículos médicos blindados que transportarían a un soldado herido por metralla al hospital de campaña más cercano no pueden salir de sus barracones porque no tienen combustible. Esto significa que un soldado herido que realmente podría ser salvado se desangra lentamente en las trincheras. El impacto del accidente en Smolensk en la línea del frente es una parálisis total. Esta situación también destruye la psicología del soldado en la trinchera. Ahora teme no solo al enemigo, sino también al fallo de su propio sistema. Sabe que cuando esté inmovilizado, los tanques no vendrán en su ayuda, la artillería no lo protegerá y no será evacuado si resulta herido. Este es un sentimiento de absoluto abandono que destruye fundamentalmente la voluntad de un soldado para luchar. Esas llamas en Smolensk eran en realidad un fuego que quemó la moral y las capacidades operativas del ejército ruso en el frente norte, y los comandantes ucranianos ya habían comenzado a planear cómo explotar esta enorme vulnerabilidad, esta ventana de oportunidad creada espontáneamente de la manera más despiadada posible. Mientras la línea del frente luchaba con esta parálisis militar, una ola de pánico muy diferente pero igualmente peligrosa se estaba extendiendo entre la población civil dentro de la propia Rusia. Los medios estatales controlados por el Kremlin intentaron presentar el incidente en Smolensk como un accidente menor o una simple colisión causada por un conductor de camión descuidado. Los medios difundieron historias afirmando que no hubo víctimas, minimizando el incidente. Sin embargo, en el siglo XXI, especialmente en un país donde todos tienen una cámara e internet en su bolsillo, ahora es imposible perpetuar tales mentiras. Inmediatamente después del accidente, videos tomados por testigos que mostraban el enorme infierno en toda su crudeza se difundieron como un virus en canales de Telegram y otras plataformas de redes sociales. La gente notó la enorme brecha entre la historia del accidente menor contada por el Estado y la escena apocalíptica que vieron con sus propios ojos. Y esto alimentó aún más la desconfianza y la ira ya existentes.
Esta desconfianza se convirtió instantáneamente en pánico. La pregunta, si incluso el tren de ayuda de emergencia de Bielorrusia terminó así en el camino, ¿cómo llegará el combustible a nuestras estaciones de servicio?, resonó en la mente de millones. La escasez de combustible, que ya llevaba semanas debido a los ataques de Ucrania a las refinerías, se convirtió en una histeria total con este desastre. De Smolensk a Moscú, de Briansk a Tver, la gente en todas las ciudades del oeste de Rusia se subió a sus coches y se apresuró a las estaciones de servicio. Se formaron colas que se extendían por millas. Esperar durante horas en estas colas desgastó los nervios de la gente. Peleas y riñas estallaron entre los conductores. En poco tiempo, los tanques de las estaciones se vaciaron y los propietarios se vieron obligados a colgar el infame y aterrador cartel de "No hay gasolina en las bombas". Esta situación inevitablemente llevó al surgimiento de un mercado negro. Los oportunistas que acumulaban gasolina en bidones comenzaron a vender combustible a 3 o incluso 4 veces el precio oficial. Esto fue un desastre, especialmente para los conductores de camiones que se ganan la vida con el transporte, los agricultores y millones de personas que viven en áreas rurales y dependen de sus coches para el transporte. Esto no era solo una crisis de combustible, sino también una parálisis de la economía civil. Los cultivos no se podían cosechar de los campos, los alimentos no se podían transportar a los mercados y la gente no podía llegar al trabajo. La respuesta del Kremlin al accidente de tren fue predecible. La solución fue culpar al conductor de camión imprudente, hacer de algunos funcionarios locales de ferrocarriles chivos expiatorios despidiéndolos y poner, pero todos estos esfuerzos no resolvieron el problema fundamental de la gente. Los almacenes estaban vacíos y los coches no funcionaban. La actitud incompetente y negacionista del Kremlin solo sirvió para aumentar aún más la ira y el cansancio del pueblo con el régimen. La gente comenzó a darse cuenta de que el problema no era un conductor de camión o unos pocos funcionarios locales, sino el sistema en sí, un régimen que gastaba miles de millones de dólares en la guerra mientras no lograba satisfacer ni las necesidades más básicas de su propio pueblo. Este incidente también se convertiría en una fuente de inspiración para grupos de resistencia y partisanos dentro de Rusia. Si un simple accidente podía asestar tal golpe a la logística rusa, no era difícil imaginar lo que podría ser un sabotaje bien planificado. De hecho, este accidente también fue notado por el grupo Atesh, que crecía silenciosa pero constantemente dentro de Rusia. Para ellos, el desastre de Smolensk no fue solo una noticia, sino una lección invaluable y una nueva fuente de inspiración. Estos combatientes de la resistencia extrajeron una lección vital de este evento. Para colapsar el sistema logístico de Rusia, no era necesario realizar operaciones de bombardeo complejas, de alto riesgo y sofisticadas. El sistema estaba tan podrido, tan descuidado y tan mal gestionado que a veces incluso un simple accidente podía tener consecuencias más devastadoras que la operación de sabotaje más exitosa. Este desastre había vuelto a dejar al descubierto la fragilidad y el valor de la red ferroviaria de Rusia como objetivo. Esto abrió una nueva puerta táctica para los partisanos. El objetivo ahora podría ser más que simplemente volar las vías con bombas. Mucho más simples, menos arriesgados y más difíciles de detectar, los actos de sabotaje de baja tecnología podrían ser igual de efectivos. Bloquear un cambio de vía, cortar los cables de una caja de señales, aflojar los pernos de un puente o, como en Smolensk, organizar un accidente deliberado en un cruce de nivel donde debía pasar un envío crítico. Todo esto significaba usar el caos y la incompetencia dentro del propio régimen como un arma. El incendio en Smolensk se convirtió así en una prueba de concepto para los grupos de resistencia dentro de Rusia. Este incidente les mostró que el mayor enemigo del régimen era el propio régimen, y este conocimiento les dio nuevo valor y una nueva visión para las acciones que planearían en el futuro. Sus objetivos ahora no eran solo convoyes militares, sino también los innumerables eslabones débiles que desencadenarían el potencial de autodestrucción del régimen. En última instancia, el accidente de tren en Smolensk no fue solo un simple accidente o un desastre logístico. Es un ejemplo perfecto del bucle de retroalimentación del colapso sistémico creado por la guerra de Putin. La presión externa creada por la guerra desencadena debilidades sistémicas internas como infraestructura obsoleta, vulnerabilidades de seguridad e incompetencia. Estas debilidades internas convierten los intentos de responder a la presión externa, como traer combustible de Bielorrusia, en un fallo catastrófico, y este fallo profundiza la crisis tanto en el frente como en el frente interno, creando un ciclo de desastre que se perpetúa a sí mismo. En última instancia, es un daño autoinfligido que es tan destructivo como, si no más que, los ataques a Ucrania. Esto es prueba de que la máquina de guerra de Putin está siendo destruida, no solo por Ucrania, sino también por su propio caos y decadencia interna. Ese tren ardiendo en Smolensk no era solo un envío de combustible.
Fue la pira funeraria del mito de la fortaleza Rusia y la ilusión de Putin de que todo está bajo control. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.